Feliz día, Nos Tomás, fuerte llamamos La abrazo. Diáspora Venezolana, el espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde el año 2017, en este su espacio La Voz de la Diáspora. Hoy es 12 de agosto de 2024. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, quien se encuentra en Chile, bueno, es obligatorio mencionar el accidente aéreo en el que murieron 62 personas en Brasil, entre ellos 3 ciudadanos venezolanos. La otra cosa que tenemos que mencionar es la terrible represión que se ha desatado contra líderes políticos, líderes sociales, jóvenes, incluso en la mayor tradición fascista o la mayor tradición nazi, marcando casas, en el caso del 23 de enero. Y recordaba que en el año 2015, siendo presidente Maduro, expulsaron a los ciudadanos colombianos, incluso lo hicieron atravesar el río Táchira y marcaron las casas. Es decir, no es un hecho nuevo marcar las casas por parte de este régimen, que además ya tiene más de 24 asesinatos, más de 24 muertos eh, conocidos. Y además el gobierno se ufana, se vanagloria de decir que ya tiene más de 2.000 prisioneros a los que va a mandar a las peores cárceles del país, como para eso, para infundir miedo. Es decir, yo tengo el poder, yo tengo la Fuerza Armada, yo tengo a la policía que cumple mis designios. Y al mismo tiempo, sin haber mostrado ningún acta, se declara ganador. Eso es así como ir a reclamar un premio en la lotería y no mostrar el número, o ir a un bingo y decir, gané el bingo. Y bueno, y muéstrame el cartón, por favor, porque si no, no hay posibilidad de... No han mostrado nada y están buscando a través de la Fiscalía del Gobierno y el Tribunal Supremo, decíamos, el bufete del gobierno, por la puerta de atrás, tratar de justificar una derrota que bueno, que está clara para todo el mundo. Las actas son claramente, están mostradas, y además la sociedad civil venezolana y los partidos políticos demostraron tener mayor capacidad que el CNE para montar rápidamente toda la información en la página web en la que se puede acceder. Ahora, esto nos plantea varias cosas. Una de ellas es que el gobierno intenta justificar a través de un hackeo. El hackeo siempre ocurre cuando se transmite, pero las actas se obtienen antes de que se transmitan. Entonces, el gobierno anda más enredado con la información. No hicieron la publicación, entonces declaran presidente sin tener los datos en la mano por producto del hackeo que le hicieron. Entonces, ¿quién los entiende? Y luego no hicieron las auditorías del caso. Entonces, bueno, esto es todo. Por otro lado, y de eso vamos a hablar también con nuestro distinguido invitado, el que voy a presentar casi que de inmediato, está el tema de, lo están llamando uno los periodistas de todo el mundo y algunos políticos en Venezuela, preocupados por el tema del incremento del éxodo, ¿no? Incluso en algunos casos de una manera muy mala, porque es como para asusar, para eh, generar miedo, es decir, ahí va el lobo, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque la diáspora, ya se acaban de presentar los resultados en Chile y nuestro entrevistado está en Chile.
los resultados en Chile, donde claramente los más de 500.000 venezolanos, aunque la ministro de Interior, creo, habla de 700.000 venezolanos en Chile. El último informe de la OIM los coloca en 500 y tantos mil, los nuestros también los colocan en 500 y tantos mil. Es decir, que en todo caso hay una inmigración muy potente allá y con tremendos impactos positivos, aunque se hagan los esfuerzos por señalar que casi toda la migración que está allí pertenece al M-19. Estaba escuchando en estos días a un, entrevista a un político chileno hablando de, bueno, de que todos venían del tren de Aragua, pues era casi como el argumento de Trump que Venezuela había liberado todos los presos para que fueran a Estados Unidos y todo eso era la migración. Entonces esas cosas terribles que se manejan, que se argumentan alrededor de la migración. De todo eso, sobre todo el terreno político y electoral, porque Jesús Castellanos, quien es politólogo, quien es consultor electoral internacional con maestría en esta área, eh, con amplia experiencia. Además, Chile ha sido uno de los países más dinámicos en el tema de la participación, del número de inscritos en la votación para elegir en las primarias, e incluso en la participación electoral. De todo esto, por un lado, el tema electoral, del resultado, de las consecuencias, de cómo hacemos para manejar este asunto, pero también del tema de la migración, vamos a hablar con Jesús. Así que mil gracias, Jesús, por darnos este tiempo y tus conocimientos y experticia en esta área. Nos acompaña también, como de costumbre, Julieta Casó, quien es psicólogo, sociólogo y psicólogo con maestría en psicología social y miembro de la directiva del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Jesús, mil gracias. Todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Tomás. Un fortísimo abrazo también para Julieta. Siempre es un honor participar en tu programa. Bueno, estamos hablando el resultado es clarísimo. El gobierno, que ya era minoría en 2015, donde se evidenció que no tenía con qué ganar, hizo todas las artimañas y ahí comenzó a utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para perseguir a los diputados del Tamacuro, si mal no recuerdo. Bueno, Ya era minoría. Hoy, el 28 de julio, se ratifica que hay digamos, un divorcio absoluto del gobierno con la sociedad venezolana, que votó por Edmundo en una razón 70-30, excluyendo a los 6.500.000 venezolanos que podían votar fuera, que si hubiesen podido votar, esa proporción habría sido, no sé, 85-15, 90-10, pero en todo caso, aún excluyendo a 6.500.000 venezolanos con derecho teórico a votar, el gobierno perdió. Bueno, están pateando la mesa. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo garantizar que se produzca una transición, que se reconozca el derecho de los venezolanos que argumentaron a través del voto que querían un cambio? bueno, mira, hay muchísimas lecturas de lo que ocurrió en Venezuela. En todo caso, yo creo que es importantísimo que entendamos que Venezuela está dando lecciones con relación a lo que significa un esquema autoritario y cómo manejarlo. Y eso, por ahí quisiera comenzar, Tomás. O sea, hay mucha literatura con relación al tema de transiciones y cómo llegar a transiciones de esquemas autoritarios a esquemas democráticos. Casualmente, en Chile tuve el honor de estar el día 28 de julio con Sergio Vitar, uno de los responsables de un trabajo extraordinario sobre temas de transiciones exitosas en el mundo, junto con el profesor Lowenthal. Bueno, el caso venezolano es muy interesante y a lo mejor la gente no lo logra entender. ¿Cómo es posible que siendo un esquema a tal nivel de autoritarismo que queda claro, no hay duda sobre eso, sin embargo, podemos llegar a un resultado donde el candidato opositor gana y no hay duda en cuanto al triunfo de Edmundo González?
¿Cómo fue posible eso? Bueno, yo casualmente tuve una entrevista con Fernando de Rincón y él me decía que en Venezuela no había elecciones competitivas. Yo le decía, mira, hay un nivel de competitividad en la elección que permitió estas pequeñas rendijas que siempre mencionamos. Aprovechar las rendijas que se generaron con el acuerdo de Barbados, permitir, por ejemplo, la presencia del Centro Carter, creo que lo mencionamos en algún momento, Tomás, la importancia, así fuera pequeña esa presencia, del Centro Carter en Venezuela, en sitio. Bueno, ya lo vimos, lo estamos viendo, el impacto que está generando desde el punto de vista de desmantelar el fraude electoral en Venezuela. Pero además la posibilidad de la candidatura de Mundo González, pero además la posibilidad de la tarjeta de la mesa de unidad. Fueron rendijas, pequeñas rendijas que el régimen autoritario dio, o sea, creyendo también que tenía una fortaleza y tenía la posibilidad con este ventajismo institucional de ganar la elección. Bueno, gracias a eso, finalmente se pudo demostrar en las mesas electorales, gracias a la recopilación de los testigos en todas las mesas electorales, se pudo recopilar pues, más del 80% de las actas. Eso da cuenta entonces de un proceso que, pues, obviamente significa una elección. En los esquemas autoritarios, bueno, es clave aprovechar la rendija, por supuesto, una unidad dentro de la fuerza opositora y procurar que finalmente todo elemento dentro del punto de vista electoral que pueda contribuir a algún grado de competencia, pues no dejarlo de lado. Eso es lo primero que quisiera decirle, sobre todo porque los nicaragüenses pueden estar muy atentos, quizás en Cuba a lo mejor es más complicado, pero esquemas autoritarios, esquemas híbridos, creo que estas elecciones son de suma importancia. Ok, se avanzó, como tú dijiste, se aprovecharon los espacios que además se construyeron, fueron espacios que la propia sociedad y los partidos políticos fueron construyendo, venían de una resaca enorme, sin embargo, se pudo avanzar. Ese avance se tradujo en ese resultado que está allí, una desafección absoluta de toda la sociedad en todo el país. No hay región, no hay estrato social en el que el mundo no haya ganado la contienda electoral, y sin embargo la primera reacción del gobierno es desconocer ese resultado. ¿Qué hacemos frente a ese desconocimiento que además ha sido internacionalmente reconocido, que el mundo ganó? Algunos países están pidiendo evidencias, aunque las evidencias están allí, pero las están solicitando de parte del organismo que proclamó de presidente a Maduro, y sin embargo no mostró el cartón con el cual tenía que haber, digamos, indicado que había ganado las elecciones. Entonces, ¿cómo hacer para, frente a ese hecho, seguir? Porque los tipos no están dispuestos a ceder poder, ya lo han advertido, lo han dicho, no van a volver más nunca, es decir, como si el poder fuese de ellos, no están dispuestos a la alternancia política. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Bueno, fíjate, nosotros desde la primaria, que también fue de alguna manera una concesión, entre comillas, del régimen porque subestimó pues, la posibilidad de que la oposición democrática pudiera llegar allí. Bueno, a partir de ese momento, la oposición democrática ha ido construyendo pasos muy sólidos, Tomás. O sea, esas movilizaciones que hizo María Corina durante todos estos meses por el país, contactando a toda Venezuela, pueblos, caseríos, generando un sentimiento, una emoción que teníamos mucho tiempo que no ocurría en Venezuela. Y tenía dos premisas. Lo primero, la promoción del voto. Y lo segundo, la defensa. Para el caso de la promoción del voto, fue tan importante. Mira, nosotros, dentro de todas estas elecciones que estamos generando en Venezuela, 2024, mira, yo no había visto, y bueno, yo trato de estudiar los procesos electorales en Venezuela, yo nunca había visto una movilización en torno a los centros de votación el día antes, 12 horas, 10 horas antes, como ocurrió el 27 de julio, en víspera de la elección del 28. Nunca lo había visto. Y en todo el país venían reportes de gente que ya desde las 10 de la noche del día anterior estaba apostado en su centro de votación. Eso habla finalmente de movilizar. El segundo fue la defensa del voto.
Bueno, la defensa del voto tenía varias aristas. La generación de testigos electorales. Y hubo muchísimo ruido, mucha gente tratando de torpedear eso, y sin embargo se dijo, tenemos los testigos, y se lograron los testigos. Pero además, Tomás y Julieta, es muy importante dejarlo claro, también hubo una promoción para la formación de miembros de mesa, información que el Consejo no dio, pero también parte de esos miembros de mesa fueron los que también dieron la información, porque recuerden que ellos también se quedaban con copias del presidente de la mesa, por lo menos, del acta de escrutinio, también ellos contribuyeron en eso. Eso también muy importante, y velaron por el fiel cumplimiento de la normativa electoral. Entonces, eso, testigos, miembros de mesa, pero además una población que estuvo en los centros de votación al momento del escrutinio y que filmó. O sea, el régimen no solamente tiene en contra las actas de escrutinio, es que tiene los videos de los militares, de los coordinadores de centro de votación leyendo el resultado donde el mundo es el ganador. O sea, ¿cómo esa evidencia se puede negar? Ellos pueden tratar de colocar otras actas. Ellos han planteado, y hay una lista de irregularidades con relación a cómo se generó este resultado. Primero, Amoroso sale, dice que hubo un ciberataque, pero sin embargo hace un primer boletín con el 80%, una tendencia supuestamente irreversible, en donde quedaban más de 2 millones de electores por computar, y la diferencia era de 700.000 votos. Eso obviamente no es irreversible, y para cualquiera que tiene una noción mínima del punto de vista electoral, sabe que eso no es irreversible y por tanto no podía tener un resultado definitivo. Y no solo eso, se proclama al día siguiente sin un boletín definitivo, contrariando todo lo que está en ley y sin haber publicado los resultados electorales. Si esto no fuera poco, la auditoría que correspondía hacer el 29 de julio, que es la red de telecomunicaciones 2, que verifica si hubo algún tipo de alteración en el proceso de transmisión. Allí el Consejo hubiese podido corroborar si en efecto hubo o no ese supuesto ciberataque. No se hizo, el Consejo lo suspendió. Las razones no las dio. Pero además, días después, venía una auditoría, la verificación ciudadana 2, 1% de las mesas electorales se revisa, caja de comprobante de voto, acta de escrutinio y cuaderno. El Consejo también la suspendió. Todo eso dan cuenta de un proceso que obviamente no es transparente, donde claramente hay vicios de fraude, por no decir que es totalmente fraudulento, y la gente y el mundo lo sabe. Ok, todo lo que tú dices retrata la situación, retrata el resultado. Además, ese resultado lo tiene el Plan República. Pues el Plan República se lleva la información digamos, tienen los datos. Además, el Plan República hace muestreos, hace exit polls, digamos que eso lo sabe el Plan República. Sin embargo, el pronunciamiento del ministro de la Defensa es reconociendo al presidente que aclamó el CNE, que designó el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Pero también, extraño tema, el TSJ, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia, también felicitó a Maduro como nuevo presidente, pese a las evidencias en contra. Sin embargo, hoy el TSJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que es un poco el bufete de abogados del gobierno, está tratando de revertir esta situación, dándole como un viso de legalidad, cosa que ha hecho en varias ocasiones. ¿Cómo enfrentar esta mentira tan grande, esta pateada de la mesa tan grande, por llamarlo de alguna manera, autogolpe? Porque al final no es fraude, ellos tienen el dato. Pese a los intentos de fraude, no pudieron hacerlo, ¿no? Porque el fraude es una cosa continuada, es cerrar, impedir que tú votes, hacer campaña electoral, impedirte por la vía de los medios, secuestrar a la persona que hospedó a Edmundo y a María Corina, a la que le vendió la chichada o la empanada. Ese es todo ese. Y ahora además infunden miedo. ¿Cómo confrontar eso? Mira, primero, gracias, Tomás,
por citar esto del fraude continuado, porque para los interesados en el tema electoral, el concepto de fraude sabemos que es mucho más amplio que la alteración, la manipulación de resultados el día de las elecciones. O sea, en efecto, es un fraude continuado por dos elementos fundamentales que no podemos dejar de tener en cuenta. Y tú lo mencionabas al principio. El hecho de restringir la posibilidad de inscripción y actualización de millones de venezolanos en el exterior constituye un fraude desde el punto de vista de lo que es el sufragio activo. Gravísimo. Y eso está de todo lo que es la literatura sobre fraude electoral. Pero además, el impedimento de la candidatura de María Corina Machado y después de Corina Yori también significa fraude desde el punto de vista del sufragio pasivo. Efectivamente, lo que hizo el CNE el último día, el 28, fue como la torta, pues la guinda de la torta, ¿okay? De un fraude que efectivamente desde prácticamente el principio se planteó. Aunque es complicado hablar de fraude en Venezuela porque podía desestimar un poco, desestimular, perdón, el ejercicio del voto. ¿Qué hacemos, Tomás? Bueno, fíjate, eso es una pregunta complicada, porque obviamente nos estamos enfrentando, por una parte, a un ventajismo institucional, CNE, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Poder de las Fuerzas Armadas, etc. Sin embargo, yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Uno, o sea, los venezolanos están conscientes y activados en que esto tiene que acompañar de alguna manera el resultado, la movilización, a pesar de, por supuesto, la férrea, la cruenta persecución, detenciones arbitrarias. Los venezolanos tenemos que saber, dentro y fuera del país, especialmente los que estamos afuera, que tenemos más posibilidad de movilización, más posibilidad de acción, presionar. Y los de adentro también, de alguna manera. O sea, al mundo demostrarle todos los elementos de prueba para efectos de verificarse que hubo pues, un fraude electoral. Y eso se ha hecho. O sea, que el gobierno de Brasil, por ejemplo, diga, Lula, un aliado siempre de Chávez y también de Maduro, dice, no es suficiente el resultado, queremos ver las actas. El Tribunal Supremo de Justicia no es competente, es el CNE. Efectivamente está diciendo cosas desde el extranjero que los nacionales vinculados al régimen no se atreven a decir. ¿Qué puede pasar? No lo sé, Tomás. En todo caso, lo que te puedo decir es que lo que se tiene que hacer se está haciendo. La gente está atenta, la gente está movilizada, la gente se está informando y estamos actuando ante diferentes instancias para que la verdad se sepa. Claro, pero fíjate, ahí tienes, hablaste ahorita de Lula, se incluye también a Petro y a AMLO en México. La postura de Boric mantiene un matiz importante, diferencial, pese a encontrarse, yo la verdad que esas aceras me parecen hemipléjicas, ¿no? Las de izquierda a derecha, porque al final uno no sabe de qué izquierda o de qué derecha se está hablando. De hecho, algunos de quienes aceptan a Maduro son más bien de derecha, pero de ayatolas, pues, ¿no? Entonces dice, esto es la enfermedad mental, pues, ¿no? Pero en todo caso, Boric ha mantenido una posición muy consistente, no reconoce, y eso está trayendo muchos problemas a los venezolanos. La actitud de los países está generando, y la postura, pues, Panamá, Estados Unidos, Chile, etcétera, bueno, eso va dejando sin consulados, la gente que necesita mover papeles, que está, eso deja a las personas en el limbo. Si estamos hablando de un tercio de la población venezolana que queda en el limbo, que queda la propia Unión Europea, las declaraciones últimas de Borrell son también contundentes, ¿no? Esperemos que Lula, Petro y ejerzan presión para poder ir a un diálogo, pero pareciera que no es, yo no sé cómo lo ves tú, porque cuando tú estás dispuesto a patear la mesa de la forma en que a mentir de la manera como se hizo, digamos, autoproclamarse presidente vencedor de las elecciones cuando no lo fue, la mentira más grande. Cuando la gente está dispuesta a eso, ¿cómo hace después para recoger velas? ¿Cómo? Y además presiona a la sociedad
porque eso es sangre lo que se está produciendo, son 24 muertos Ujú. hasta ahora, y además amenazas con policías y militares, una cosa que vista en este siglo de verdad que duele mucho, porque además está afectando a los seres humanos, a la población en Venezuela. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa posibilidad, digamos? ¿Qué presión habría que ejercer? Porque la presión internacional es importantísima, pero es fundamental la interna, digamos, una sociedad movilizada. ¿Cómo lo ves tú? Yo, porque eso, además en un contexto de empobrecimiento, porque esto posterga cualquier cosa, esto es, posterga la modernidad, posterga el desarrollo, genera más pobreza, genera más incertidumbre, menos inversiones, menos posibilidades de crecimiento, digamos, más aislamiento internacional. ¿Cómo hacer para enfrentar esa gran mentira y poder revertir esta situación? Yo antes de que Jesús responda pongo un nivel de dificultad a la pregunta de Tomás. El, yo venía pensando, hay un discurso del chavismo en general que separa un poco el chavismo del madurismo, pero es lo que yo en una oportunidad llamé el chavismo de exportación, ¿no? Lo que vivían los países afuera en torno a una figura un poco idealizada del chavismo como la reivindicación de los pobres y de toda América Latina unida, ¿no? Lo que fue en su momento Chávez, Lula, Néstor, ¿no? Y una de las banderas de ellos era las elecciones. De hecho, había una frase, gana una elección, ¿no? Y también hay una frase que hoy les debe pesar mucho al chavismo cuando Chávez le gana a Capriles y era una victoria pírrica, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Hay un tema que él tocaba como el desdén hacia aquel que, es decir, el poder ganar para ellos una elección y el que ellos siempre iban a ganar una elección y como dejaron claro, a costa de lo que sea, ¿no? Hoy internacionalmente es muy obvio y entonces es como, la sensación es como si se les terminara de caer una careta que los que estamos afuera y mientras estuvimos adentro veníamos diciendo, el chavismo no es eso. Bueno, pero la gente lo sigue eligiendo, ellos siguen ganando elecciones, ¿no? Como no hablen de un gobierno autoritario porque en realidad ellos siguen ganando elecciones. Y yo creo, Jesús, que hoy ellos tienen que ser lo suficiente, no sé cómo buscar la palabra, que no sé, pero de una frase muy venezolana, tan caretabla, que tú digas, lo tengo que defender a toda costa, aunque tenga la prueba enfrente, porque es que si no, no tienen manera de seguir con esto. Y yo creo que hoy en día la mayoría de la gente, mira que yo aquí en Argentina hay mucha gente de izquierda y mucha gente pro-chavismo, ¿no? De ese chavismo idealizado de Chávez como Perón. Entonces, y tú dices, la gente está diciendo, bueno, pero la verdad es que se pasó en esta oportunidad, porque la diferencia fue muy grande y porque creo que a diferencia de otros procesos electorales, nos dimos cuenta que no contábamos con las instituciones y ahí empieza, digamos, el fraude, como decía Tomás, no contábamos con ninguna institución que tenía que estar de manera neutral y que ser un árbitro justo. Y ese papel lo hizo muy bien una sociedad civil atemorizada, con hambre, con miedo, Ujú. porque es muy fácil decir, bueno, tenías testigo de mesa, bueno, pero sé testigo de mesa en la dolorita cuando sabes que puedes tener algún tipo de... Entonces, la pregunta es cómo hacemos ante un rival de alguna manera que se ve tan impune, su actitud es de total impunidad, una población que se sigue moviendo y que se puede desmoralizar y decir, lo tratamos de hacer todo. Y la verdad es que contra esta impunidad no se puede, porque hay mensajes como contradictorios, ¿no? Y yo creo, y bueno, tú que eres de la casa y nos conoces en el observatorio, siempre vemos el lado optimista, ¿no? Y Ujú. resaltar el valor democrático, el valor de lucha. La sociedad civil hizo un mejor trabajo que las organizaciones o las instituciones que lo tenían que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos en este momento de cobrar no perder la batalla? Porque parece que no nos quieren dar el vuelto de alguna manera o el dinero que nos deben. Vale, Tomás, Julieta, me pone en una situación complicada porque ojalá que yo supiera la respuesta definitiva de esto. Yo siento que hemos avanzado muchísimo. En realidad, creo que nunca habíamos estado tan cerca de la posibilidad de un cambio de régimen político en Venezuela. Y uno de los elementos que creo que es importante es no perder la fe.
O sea, efectivamente el régimen se ha mostrado cruento, se ha mostrado férreo en la represión a un costo altísimo. O sea, porque ellos saben que o sea, hay organismos que están evaluando, monitoreando su comportamiento desde el punto de vista de derechos humanos. Yo decía hoy a un periodista, o sea, la Corte Penal Internacional debe tener ya un capítulo nuevo sobre el tema de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela después del 28 de julio. Y eso Maduro lo sabe. Y Maduro sabe, y el régimen sabe, los militares también, el alto mando también lo sabe, que se puede llegar a una negociación. Y quiero decirle que las negociaciones están dándose. Y las negociaciones fueron lo que permitieron, lo dije al principio, el acuerdo de Barbados fue lo que permitió estas pequeñas rendijas en Mundo González, Partido Mesa, todas las mesas electorales, Centro Carter, pequeñas rendijas, porque si ustedes lo ponen a ver, el mundo era un desconocido. El Centro Carter eran 6 personas, 8 personas. ¿Ah? Los testigos, bueno, siempre se corría el riesgo de que lo podían sacar, que no lo podían permitir. Siempre había la posibilidad de que fuera menor esta rendija, pero se aprovecharon gracias a un proceso de negociación. Y ese proceso de negociación se está dando. Y no solamente con la participación de Brasil, Colombia y México, que sabemos que tienen parcialidades, a pesar de que Brasil tiene una posición más drástica, Petro tiene una posición a lo mejor intermedia de vinculación con Maduro, pero por otro lado, el peso de lo que significa la migración en Colombia, y es un peso, por más que como señalaba Tomás, hay una migración que genera posibilidades económicas, que genera nuevas oportunidades en los países, también es un costo. Y Petro lo sabe. Y en el caso de López Obrador, está saliendo, bueno, no sabemos finalmente si la nueva presidenta, qué posición asume. Pero además de ellos, está la presión de Estados Unidos. Y además, la Unión Europea, que Borrell, como bien lo señalaba Tomás, pues también ha tenido posición. Es muy difícil la gobernabilidad con un mundo en contra y con un país que está movilizado y que sabe que el resultado es distinto al que finalmente tienen las autoridades. Y no me refiero solamente a la oposición democrática. Me refiero también al chavismo y al madurismo, que estuvieron allí en los centros de votación, que huyeron el resultado, que vieron las actas. Ellos también saben lo que pasó. Es muy difícil una gobernabilidad en estos términos y Maduro lo sabe. Por tanto, lo que yo les pido a los venezolanos dentro y fuera, insisto, es el tema de seguir movilizados, de no perder la fe, porque hasta ahora se ha cumplido pues lo que se tenía trazado desde el punto de vista de cómo lograr salir del régimen de Maduro, cómo lograr una transición en Venezuela. Todo se ha logrado. O sea, la promoción del voto, la defensa del voto hasta el momento, las pruebas, la movilización internacional, la movilización nacional, todo eso se está logrando. Entonces, no perder la fe y creer, por supuesto, en el liderazgo, porque este liderazgo, hasta el momento, María Corina Machado, Edmundo González, pero también del Solórzano, gracias a Dios, tenemos un músculo de fuerza opositor en la cual podemos creer, porque efectivamente han acertado en el camino. O sea, confiar en lo que ellos están haciendo desde el punto de vista, insisto, del proceso de negociación. Fíjate, digamos, estamos hablando de todos los aliados, déjame poner nota, estaba viendo hoy la declaración de los observadores españoles, ¿no? De los otros observadores españoles, los mismos compañeros de Acerva, pues, ¿no? Digamos, estaba la gente de la ETA, Bildu, estaba la gente del Partido Comunista Renovado, que es Sumar, estaba todos ellos, y además gente como el monedero, que hace honor a su apellido, diciendo que sí, que la cosa había sido muy buena, muy transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos también tienen unos aliados. No sé si Orbán cómo votó en el Parlamento Europeo, o en la Comisión, no sé cómo fue la cosa, pero pareciera que allí hubo unos votos extraños que se juntaron los dos extremos, ¿no? Eh, Después está Putin, está China, está Irán, está Turquía, está... entonces uno dice, bueno, ajá, pero la misma experiencia es la de Nicaragua. Nicaragua, digamos, es un modelo que apesta, pues, ¿no? Un modelo que incluso ha desterrado a sus propios ciudadanos.
y hasta compañeros de partido, como el que está en España, el escritor Sergio Ramírez, ¿no? Que lo desterraron, digamos, como si es posible desterrar a alguien de su país. Entonces, lo que me preocupa es, sin negar tus argumentos, es cómo, imagínate, yo me imagino el siguiente escenario, que Lula fundamentalmente diga, mira, y Amorín, que además a toda la región le interesa una Venezuela creciente, una Venezuela Ujú. desarrollada, una Venezuela moderna, es decir, a Brasil le interesa mucho la posibilidad de salir por Puerto La Cruz, digamos, todo el eje del sur y este de Venezuela, el gran puerto de Guanta hacia los Estados Unidos, digamos, colocar todas esas grandes fábricas que tienen Manaos y el desarrollo posible de Boavista y poder salir por allí hacia el mercado más importante, que es el mercado del norte. Eso le interesaría mucho a Brasil y garantizar, digamos, no oponerse a la decisión, a la mentira que se ha instalado, al golpe de Estado que se instaló en Venezuela, sería convalidar este modelo y sería convalidar la imposibilidad de ese desarrollo, porque tendrían que buscar por otro lado, tendría que irse por Guyana para colocarse en el mercado internacional. Y eso incrementa los costos porque por Venezuela saldrían muchísimo mejor. Entonces, a Colombia le interesa una Venezuela creciente que pueda colocarse en los miles de millones de dólares, ¿no? De negocios binacionales, y a Ecuador también, y a República Dominicana también, y a México también, entonces, y a los Estados Unidos también, tener una industria petrolera próspera, aquella que producía 3 millones y pico de barriles, y no esta raquítica enclenque, industria petrolera que la llevó este régimen. Entonces, ¿cómo hacer? Si yo no me imagino, no veo con claridad cómo echar para atrás esta decisión. Que la presión internacional tendría que ser como muy contundente, muy unánime, más apoyado en el compromiso nacional que tú señalas. Eh, es la única manera que yo veo como de ponerle coto a esta locura, a esta sed de poder injustificada, porque es como querer mantener una pareja que no te quiere, ¿no? Yo me imagino, mira, yo no quiero estar contigo, ¿vale? Pero sí, tiene que estar en la casa. ¿Cómo es eso? No, digamos, cualquiera, hombre o mujer, no me importa, sino... Entonces, hay un divorcio absoluto. ¿Cómo? Lo veo difícil, lo veo complicado, lo veo... y me voy a quedar con tus palabras de la fe, de la confianza, Ujú. porque ciertamente ha habido un camino trazado que ha venido dando muchos frutos, ¿no? Bueno, varias cosas, Tomás. Yo también comparto contigo el temor, el miedo, la incertidumbre, por supuesto. O sea, eh, es muy complejo el escenario. Ahora hay dos cosas. Uno, tú señalabas a los observadores españoles. En algún momento yo estoy tratando de levantar la lista. Iván Gil mencionó que eran más de 600 los observadores electorales que participaron en la elección presidencial. Bueno, recuerden que en el caso de los observadores que invitó de la oposición democrática, más del 90% fueron sacados del país. No sé si recuerdan, los Sí, sí. eurodiputados, los diputados del Parlamento español, los del Parlamento chileno, o sea, entre muchos, argentinos, muchísima gente invitada por la oposición democrática, pero los aliados del régimen estuvieron todos. Insisto, Iván Gil habló de 635, si no me equivoco. ¿Ok? Sin embargo, esa gente eh, no hace una función de observación. Quien supuestamente sí hace una función de observación es el Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Yo no sé si usted recuerda a Tomás Nicanor Moscoso. Ellos han avalado elecciones como la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Ellos dijeron que fue totalmente democrática. Ellos también avalaron la elección presidencial Venezuela 2018. Digo que fuera democrática, que fue totalmente democrática. Ellos también avalaron la elección de la Asamblea Nacional 2020. Para ellos fue totalmente democrática. A pesar de que con los estándares internacionales son elecciones también con viso de fraudulencia. Ahora bien,
¿Qué dijo Nicolás Moscoso días después de la elección? Señores, el resultado corresponde y el Consejo Nacional Electoral publicará los resultados electorales. Eso creo que lo dijo el día 30 de julio. Bueno, estamos a 12 de agosto y el Consejo no ha publicado los resultados electorales. El mismo Nicolás Moscoso, el gran aliado del régimen, quedó en entredicho. Sus palabras están grabadas. Él sabe, de alguna manera todo el mundo sabe, que si después de 2 semanas no se han publicado los resultados es porque algo no está bien. Ezcarrá habla de 30 días para supuestamente publicar resultados. Eso es falso. Y Ezcarrá, que es abogado, lo sabe. ¿Ya? Lo que es 30 días para publicación en Gaceta Electoral, pero son 48 horas para publicar todo lo que tiene que ver con la totalización según la ley orgánica de procesos electorales. Bueno, en eso tenemos pues claridad y efectivamente creo que el mundo lo sabe y los venezolanos lo saben. Eso por una parte. El caso de Nicaragua, Tomás, lo lamento mucho por mis amigos nicaragüenses, pero Nicaragua no es Venezuela. No solamente porque Almor no tiene los recursos, sino porque no tiene el interés que tiene, por ejemplo, de los Estados Unidos, ni de otros países de la región como Colombia o como Brasil. Venezuela geopolíticamente es estratégica. Venezuela, desde el punto de vista de recursos, es estratégico. Entonces, por eso es que el tema venezolano siempre ha estado de alguna manera posicionado. Baja el nivel de intensidad, pero siempre está. Y por eso es que creo que la negociación va a forzar de alguna manera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Maduro, o sea, no solamente la presión internacional, Tomás y Julieta, hay que tenerlo claro. Es que en un país donde, como tú señalabas, no quieren al mandatario, ¿cómo tú logras establecer algún nivel de gobernabilidad? Y Maduro lo sabe. En cualquier momento, eso es un terreno que es incendiable. El país, en ese nivel de legitimidad, cualquier acción puede generar un caos y Maduro no se puede dar el lujo de permanentemente estar reprimiendo. No puede. O sea, entonces en este caso, él tiene que saber y las instituciones tienen que saber y el mismo chavismo tiene que saber. Las palabras de Arias Cárdenas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlas. Ahorita él es embajador de Venezuela en México, es decir, es autoridad vinculada con el régimen. Y sin embargo, le digo, señores, o sea, hay que revisar las actas. Él sabe el resultado. Claro, además yo creo que ha habido, como en las palabras que dice Carlos Tablante, ha habido una rebelión de los votos, digamos, la rebelión ha sido clarísima, pero frente a esa rebelión, estos señores han intentado responder con las armas y eso los aísla, los hace frágiles, hace inviable, asfixiante, imposible colocar a Venezuela en el sendero de la modernidad y para el tema de la diáspora hace casi que imposible establecer una relación del gobierno con un tercio de la población que está viviendo, que se mudó más lejos, ¿no? Yo creo que allí el reto de la sociedad venezolana es enorme. Yo tampoco sé cómo hacerlo, cuáles son los siguientes pasos. Lo que quiero es tener fe, en no perder la esperanza y seguir peleando por recuperar la libertad y la democracia que Venezuela y la calidad de vida que se merecen los venezolanos y que se merece Venezuela. Jesús, no sé si quieres decir alguna última palabra antes de despedir nuestro programa del día de hoy. Sí, 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 por supuesto. Mira, no perdamos la fe. Nunca habíamos estado tan cerca de la posibilidad de un cambio en Venezuela después de 25 años. Y 25 años que han sido durísimos. Sabíamos que no podía ser fácil. El régimen se resiste como estos animales heridos, o sea, de alguna manera lanza zarpazos por todos lados, pero va viéndose, se van abriendo canales por todos lados. Yo tengo en ese sentido mucha confianza, insisto, en lo que se ha logrado y en el liderazgo y en la capacidad de negociación. O sea, lo único que les pido es no abandonar todos estos espacios que hemos venido ocupando, informando, movilizando, promoviendo. En estos días, Julieta, no sé si lo viste, en Argentina tocamos la puerta de la empresa Ecler, porque ella también es responsable.
de lo que pasó desde el punto de vista de la transmisión de resultados, porque ella genera soluciones informativas. Entonces nosotros queremos saber la respuesta, así como una vez Mati se pronunció, que el cliente también diga si es posible, si efectivamente ocurrió este ciberataque. Eso es una de las acciones. Y como esa, creo que tenemos que, todos los frentes que tengamos a disposición, abordarlo. O sea, en este momento Venezuela nos necesita más que nunca, con fe, con confianza y, insisto, o sea, Y, presto a apoyar el cambio en Venezuela. y es Un gran una fe abrazo para los dos. particular, porque es una fe racional, ¿no? Con una mezcla, porque lo estamos Además, haciendo bien. Y es una fe con optimismo y con orgullo, porque tenemos que estar todos muy orgullosos de lo que somos así como es. venezolanos, porque no salimos a la calle, aunque estábamos indignados a caernos a golpes, porque no reaccionamos, sino que damos respuestas. Y yo insisto mucho, pero la gente dice, bueno, pero ya, pero tienes tiempo presionado, o sea, te están buscando y lo hicimos muy bien. Así que yo agregaría que fe, esperanza, pero mucha confianza que lo estamos haciendo bien y Así es. mucho orgullo de lo que somos como sociedad, que la verdad que hay que aplaudirnos, porque hemos aguantado y con una dignidad increíble. Así que por este lado tiene dos fieles optimistas a ultranza siempre. Somos tres. En los próximos días, además, tendremos una movilización global que está siendo convocada el día 17 como, bueno, un intento más, una demostración más de que no queremos seguir en el atraso, seguir en el retroceso, retrotraernos al trueque, digamos, el dinero se inventó para que la gente negociara y facilitar que tú no tengas que vender media vaca para comprarte medio kilo de arroz, sino que el dinero facilite las cosas de otra manera. Entonces, el comercio es fundamental, la empresa es clave para el desarrollo, así que necesitamos colocarnos en el sendero de la modernidad después de un cuarto siglo de atraso. Bueno, gracias a Jesús y a Gracias, nuestra Jesús. querida audiencia global, como de costumbre. Este es su equipo, Julieta y Tomás, en su espacio La Voz de la Diáspora. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Un Feliz abrazo, tarde. Jesús. Gracias. Un gran abrazo para los dos. Chao. Saludos.